Muy buenos días y muchas gracias a la TEM por la invitación el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Poco me queda agregar realmente a esta primera ponencia. Yo creo que me centraría más en cuáles son las consecuencias, tanto negativas de no tener un Estado laico como las positivas por tenerlo. Históricamente, cada vez que la laicidad del Estado es, digamos que, pues, limitada o es prohibida, hemos tenido graves consecuencias en el desarrollo de las sociedades de la humanidad. Históricamente, la Edad Media y el oscurantismo se dio precisamente porque el Estado laico se prohibía por completo. Había una imposición religiosa que prohibía cualquier tipo de avance intelectual, científico, incluso hasta académico. Las personas humanas y la sociedad como conjunto de estas evolucionan. Sus exigencias y sus necesidades son mayores cada vez en busca de su perfeccionamiento. Toda sociedad humana es un organismo en constante evolución. Y también reconozcamos que la fuente de legitimidad del Estado ha cambiado. Las agrupaciones religiosas no son ya las que pueden y deben de influir sobre la conformación de las leyes o definir las políticas públicas, como bien lo acaba de señalar el doctor Carbonell. Las políticas públicas son, por el contrario, definidas por el pueblo, por la gente, por la nación, a través de sus formas de representación, que son particularmente las parlamentarias. Pero esto quiere decir que todas las personas, en su pluralidad de ideología, de credo, de formas de pensar y de ver las cosas, son las que definen estas políticas públicas, y por ende esas políticas públicas tienen que representar y por lo tanto también respetar esa pluralidad de creencias, particularmente las religiosas. Así, la moral pública, este concepto pues, intangible, ha cambiado y será siempre dinámico. Conforme siga cambiando la sociedad, siga evolucionando, y conforme los distintos credos y religiones de las distintas razas que conforman nuestra nación sigan evolucionando, conforme sigamos recibiendo, sigan llegando muchas otras naciones o muchas otras nacionalidades, a conformar también parte de nuestra nación. Por lo que el Estado siempre debe de estar muy atento y atender dicha evolución y progreso humano, social, en todo momento dentro de nuestro territorio nacional. De ahí que se hace muy relevante la importancia del respeto al Estado laico en la actualidad, el cual, por un lado, nos costó mucho, por cierto, particularmente, en el mundo, por supuesto, pero particularmente en México nos costó mucho. Grandes conflictos muy sangrientos nos costaron también el lograr la laicidad aquí en el Estado. Por ende, el Estado laico debe de ser visto como un proceso, al igual que la democracia, que se construye según el interés público. Pocas creaciones del mundo moderno se han vuelto tan indispensables para la convivencia, para la libertad y para la paz de las sociedades diversas y plurales, como es el Estado laico. El Estado laico se centra entonces en que el desarrollo social y las dimensiones particularmente las dimensiones de valores o creencias que tiene que tener el Estado, deben de ser libres de toda imposición y de estereotipo, que permita que las personas puedan elegir su modo de vida sin imposiciones de ningún tipo. Que permitan también generar normas morales y de conductas aceptables a todos. Es decir, que no se trate de imponer la ética, la moral, a través de la ley. Ahorita que estaba hablando el doctor, me vino a la mente mucho todo este debate que se vino y que vivimos aquí no hace tanto tiempo. Y un tema muy recurrente era
el de la moral, el de la ética, incluso hasta la bioética, en todas estas decisiones que se están conformando a través del legislativo. Y una y otra vez, la respuesta que muchos grupos tienen, y coincido mucho en estas creencias, es que la ética y la moral son cosas que se deben no de imponer desde la ley, sino de enseñar en casa, y que cada familia, que cada creencia y sobre todo que cada persona pueda decidir libremente, y que sea una decisión consciente esa moralidad que se le quiere imponer, más bien con la que se quiere vivir una vida, y que no sea una cosa impuesta desde la ley, porque entonces no se va a acatar de una manera libre, no se va a acatar de una manera consciente, de una manera plena. Las normas o prescripciones sociales no pueden ser, pues, un deber, sino una libre elección. En la historia de México, un ejemplo claro de los derechos y libertades civiles otorgadas se dio en el gobierno de Juárez con las leyes de reforma, en esta separación histórica del Estado y de la Iglesia, donde la Iglesia católica en ese entonces tenía sus propias leyes, sus propias cortes, su propia policía, sus propias cárceles incluso. Tenía un poder monumental en el Estado mexicano. Decretaban, entre otros, la creación, o sea, estas leyes de reforma decretaron, entre otras cosas, la creación del registro civil, del matrimonio civil y de la secularización de los cementerios. Tres cosas que al día de hoy todo mundo damos por sentado, son algo que lo tomamos por seguro. Pero una persona que no era católica no tenía derecho a la identidad en ese entonces. Una persona que no era católica y moría no tenía derecho a un lugar de sepultura. Una pareja que no era católica no tenía derecho a contraer matrimonio. Esto, pues, se dice fácil, pero eran épocas muy difíciles, muy cuadradas, por así decirlo, para la historia mexicana. Porque incluso derechos tan fundamentales como la identidad no se podían dar si no era a través de una identidad religiosa. Esto fue lo que nos trajo, o parte de lo que nos trajo, esta separación del Estado y de la Iglesia. El Estado laico se ha constituido como el garante de muchas libertades que antes no existían. Su esencia es la democracia. Se basa en la voluntad popular y adopta políticas públicas ajenas a la moralidad o a cualquier tipo de religión, ya sea oficial o extraoficial, a cualquier tipo de religión. ¿Por qué? Porque por el puro principio democrático del cual forma parte, se trata de respetar con profundidad todas las creencias de todas las personas que conforman a nuestra gran nación mexicana, empezando por los pueblos originarios mexicanos, que durante años sufrieron no solamente una sangrienta conquista, sino también una sistemática destrucción de sus religiones, de sus tradiciones, de sus lugares de culto, de sus formas de vida. El Estado laico es un elemento indispensable para que existan sociedades plurales y diversas que se desarrollen en un marco de libertades y pacífica convivencia. Establecen garantías necesarias para que toda persona pueda profesar y ejercer a plenitud sus libertades y pensamientos y creencias. El Estado, por cierto, parte de lo que garantiza el Estado laico es también la garantía de la libertad de expresión, que durante muchísimo tiempo era completamente censurada, históricamente censurada. Si cualquier tipo de opinión contravenía
cualquier canon tradicional que marcaba la religión dominante o la religión imperante, independientemente de cuál fuera el estado donde se dijera. Que por cierto, no estoy aquí enmarcando a la religión católica. La censura a la libertad de expresión, la censura a la pluralidad de ideas, todavía sucede el día de hoy en muchos países del mundo, en donde los regímenes fundamentalistas todavía son una realidad. El Medio Oriente es una antonomasia de esto que estoy diciendo. El desarrollo social se da gracias al Estado laico, y así se permite el ejercicio pleno de estas libertades y garantías humanas. Particularmente el desarrollo social, que es la evolución de toda sociedad y sobre todo que permite que toda persona humana alcance su máximo potencial en un ejercicio sano y disfrute de sus garantías y libertades, se logra a través de que se garantice primero un acceso equitativo a oportunidades dignas de educación, de empleo a las personas humanas, así como de proteger y defender sus derechos y libertades civiles. Estos derechos y libertades civiles se entienden por educación, trabajo, salud, ingresos, valores o creencias espirituales, cualesquiera que éstas sean, participación cívica y desarrollo personal y familiar. Cosas que todo mundo aquí presente podemos estar de acuerdo, son exageradamente necesarias para que todos nos podamos desarrollar en pleno y sano desarrollo y convivencia. Sin embargo, no son una realidad para todas las personas del mundo y, por cierto, no son una realidad para todas las personas de este país todavía. Así pues, para concluir, el Estado laico es necesario para un sano desarrollo social y está fuertemente vinculado al respeto, a la promoción y sobre todo a un sano desarrollo de los derechos y libertades civiles que deben de gozar todas las personas humanas. Conduce el derecho libre al desarrollo de una personalidad que pueda elegir una persona de forma libre y autónoma un proyecto de vida, donde la autoridad pública no deba rebasar nunca los límites de las decisiones personales, que se deban generar condiciones de igualdad para una convivencia pacífica, en donde las diferencias entre las personas sean una fuente de riqueza y no una fuente de conflicto. De este modo, la obligación del Estado moderno debe de ser el preservar la libertad de conciencia frente a cualquier amenaza que atente en contra de su libertad. Esta obligación surge de la convicción de que nadie puede ser obligado a creer en algo por la fuerza, siendo entonces necesario respetar las creencias de cada quien. El desarrollo social que impulsemos desde el Estado laico debe responder esencialmente al interés público, que puede ser distinto a las creencias personales de los hacedores de la política pública y de las leyes, por cierto. Y los hacedores de las políticas públicas y de las leyes debemos de respetar también esas diferencias de creencias personales de todas las personas que conforman el territorio nacional. Un legislador puede en lo personal no estar de acuerdo en el aborto bajo ciertas circunstancias, pero la salud pública obliga a que el Estado atienda un problema existente, como es el de los abortos que se aplican clandestinamente y en condiciones de insalubridad que provocan muertes entre las mujeres que lo practican. Los legisladores y funcionarios públicos no están en sus puestos a título personal, no estamos en nuestros puestos a título personal. Por lo que, si bien tenemos el derecho de tener nuestras convicciones propias, en nuestras funciones debemos de respetar y responder ante todo al interés público, definido por la voluntad popular mayoritaria y la protección de los derechos de las minorías. Así es como la defensa del Estado laico es central para la defensa y prevalecencia de las libertades y derechos civiles. Como bien decía John Locke, el fin de la ley no es ni abolir ni restringir, sino el preservar y engrandecer la libertad individual.